Hola a todos amigos y amigas ajedrecistas, una vez más aquí en Estudia Ajedrez con una nueva partida, nada más y nada menos que la final del torneo Lindores Rapid Challenge del año 2020. Estamos hablando pues del match o mini match tercero, partida nada más y nada menos que la quinta, es decir, el Armagedón, partida que decide el campeón del torneo de Lindores. Y los jugadores fueron Dubov con las piezas blancas, un gran jugador que está emergiendo con mucha fuerza, contra Nakamura, que ya en semifinales eliminó al todopoderoso Carlsen. Y estamos hablando de una partida con un corto periodo de tiempo, 5 minutos por parte de las blancas contra 4 minutos por parte de las negras, en la que las blancas, al tener más tiempo y llevar las blancas, tienen la obligación de ganar la partida. Por eso se llama Armagedón. Pues bien, antes de comenzar la partida, que es realmente interesante, instructiva, como Dubov es capaz de machacar un error estratégico, si queremos, de Nakamura, os invito a todos ustedes a que os suscribáis a este canal, que le deis también a la campanita y de esa manera no vais a perder ninguno de los vídeos que voy subiendo diariamente. Por supuesto, también os podéis registrar en la página chess.com, donde buscando Estudia Ajedrez podréis encontrar un club donde jugar partidas de ajedrez con otros compañeros. Sin más, vamos a empezar la partida, en la que Dubov abrió con las piezas blancas, realizando la jugada E4. A lo que Nakamura responde con la jugada E5, igualando. Caballo C3, caballo C6, G3. Partida totalmente atípica y que pocas veces jugados en campeonatos oficiales, en partidas lentas dentro de lo que es la élite mundial, pero recordando que esto es una partida de 5 minutos contra 4 minutos en Blitz, prácticamente todo es posible y todo se puede jugar. Alfil C5, alfil G2, caballo F6, caballo G2. Lo que pretenden las blancas aquí es coordinar de alguna manera las piezas. Fijaros, los caballos están defendidos, el alfil está en una muy buena diagonal, se pretende enrocarse, jugar un H3, rey H2 y jugar un F4. Es decir, algo muy típico en ese tipo de posiciones, por supuesto un D3 para sacar al alfil también, sería muy interesante. Ese es el plan o la forma de desarrollar por parte de las negras. Y a eso van D6, D3, primera de las jugadas, sostiene el centro de E4, el peón D4 y amenaza o consigue de alguna manera abrir una gran diagonal para el desarrollo del alfil de C1. A6, bueno, protegiendo al alfil de posibles saltos de caballos, caballo A4, ya que este alfil puede ser muy poderoso. Enroque corto, seguimos con el plan de las blancas, alfil a E6, las negras continúan desarrollando las piezas, las blancas también lo están haciendo también, por lo tanto es una partida, bueno, en la que ambos bandos están desarrollando las piezas, están sacando las piezas correctamente al centro y por lo tanto podemos decir que la apertura se está desarrollando con cauces normales. H6 con el fin de evitar el movimiento del alfil a G5 clavando, a lo que las blancas juegan rey H2, muy típico también en este tipo de estructura de peones de flanco de rey, F2, G3 y H3. La idea es, nos quitamos el rey de la gran diagonal A7, G1, ya podemos romper, realizar una ruptura en F4 abriendo la columna de F. Además protegemos el peón de G3 y si movemos el peón de F2 también reforzamos la defensa del peón de G3. Por lo tanto es una jugada posicional, defensiva y que lo que pretende precisamente es orientar hacia la ruptura F4. Bueno, las negras aquí es cuando cometen un grave error desde mi punto de vista estratégico. Aquí tenían ya que ir preparando el enroque. Bien nos podíamos enrocar hacia el lado corto, normal, o bien podíamos hacer un dama de 7 con intención de enrocarse en largo. Si no queremos hacer un dama de 7, ¿por qué? Porque tengamos miedo a un F4 y a un F5, pues otra opción también era jugar un dama E7 con la intención de enrocarse en largo. Ambos caminos son correctos, tanto dama de 7, dama de 7, con el fin de preparar
el enroque largo o bien directamente enrocarse en corto. Lo que no podemos hacer, bajo ningún concepto, es abrir la posición central teniendo el rey en centro. Eso es un grave error estratégico que Nakamura acaba de cometer. Y ese error lo va a pagar muy caro y Dubois lo va a explotar. Fijaros, E por D5, caballo por D5, rey centralizado, automáticamente abrimos la posición de par en par. E por F4. Curioso, todavía las negras aceptan la captura de este peón. Bueno, aquí las blancas pueden jugar el caballo por F4, opción correcta, pueden jugar un alfil por F4, aunque lo más correcto sería caballo. ¿Por qué? Porque si tomamos el alfil, perderían las blancas la pareja de alfiles después de caballo por F4. Pero las blancas toman la decisión de esta jugada, sorprendente, tremenda y muy buena, que deja a las negras en una difícil solución, en una difícil posición. Difícil solución de defender todas las amenazas que va a haber. Bueno, las negras quizá deberían de haber jugado un F por G3. El problema que tiene esto es que después de caballo por G3, alfil por D5, las blancas ya pueden empezar a controlar casillas como F5 y H5. Bien, es cierto que el rey aquí queda, por decirlo de manera, totalmente abierto, pero jugando un alfil F4 siempre vamos a poder controlar la diagonal B8, H2. Bueno, las negras comen. Como digo, lo más normal era haber jugado un F por G3, al menos si vamos a estar en inferioridad, que haya una compensación por un peón. Pero es que ya ni eso. Después de alfil por D5 viene la jugada caballo por F4, atacando el alfil, y fijaros como ahora ya el rey está ya en el centro, expuesto tanto a la dama como a la torre que puede ir a la columna E. Caballo E7, intenta evitar a más tapar la columna y defender el alfil, pero es que ahora viene este bombazo. Dama H5. Fijaros, rayos X amenazando el alfil que está indefenso, amenaza con 1, 2, 3 piezas el alfil de D5 que solo lo defienden con 2 piezas. Con lo cual, de alguna manera, el alfil está atacado, no se puede mover porque perderíamos el alfil de C5. Por lo tanto, parece obligada la jugada C6, a lo que las negras estaban tan sumamente contentas que tenían una pareja de alfiles, pues resulta que enseguida, de golpe y porrazo, pierden esa pareja de alfiles. Y no solamente la pierden, sino que después de caballo por C, no pueden tomar de caballo, porque abriríamos todavía más la columna, tienen que tomar de peón, y viene este otro bombazo. Otra jugada tremenda. 1, peón de G7, dama de D8, alfil de C5, 3 piezas amenazadas, aprovechando que las negras no pueden comer nunca el caballo de E6. ¿Por qué? Porque están clavados. Esta diagonal es tremenda. Si alguno pensó, bueno, juego G6, amenazo a la dama y luego me como el caballo. Es que después de G6 hay caballo por D8 y el caballo escapa por D7 haciendo una recolecta de peones. Bueno, por ese motivo las negras intentan jugar un dama de 6, sostienen el alfil, se quitan la amenaza, pero un caballo por G7 ya destroza la posición negra completamente, se dejan 2 peones, el rey queda en el centro, se puede decir que aquí la partida ya está completamente decidida. Si Nakamura compite o sigue jugando es simplemente porque es una partida de corto periodo de tiempo en la que por supuesto pueden cometer errores las blancas. Torre a F8, una torre que no juega, la intenta desarrollar e intenta cambiar una torre activa por parte de las blancas. Alfil F4, sacamos una pieza más amenazando a la dama, ganando tiempos. Como la dama no tiene muy buenas casillas porque a G6 no puede ir, porque la dama es defendido por el caballo, es decir, después de un torre por E7 jaque, la dama queda indefensa y nos la comemos. Y retirarse a C6 o a B6 pues va a conllevar muchos problemas, sobre todo en la diagonal C8, H3. Por ese motivo las negras, con buen criterio, intentan cambiar la dama que no juega nada de D6 por 2 piezas muy activas de las blancas, la torre de F7 y el alfil de F4. Bueno, 2 piezas activas por una dama que aunque vale más está muy pasiva, pues compensa. Torre por F7, alfil por D6, pegar un jaque en F2 en primer lugar,
rey H1, ya que rey G1 podría haber un torre F5 jaque, rey H1 y ahora ya sí que nos comemos el alfil. Es decir, hemos salvado la torre de la captura. Torre 1, pieza que no juega, centralizarla y a empezar a jugar. Torre H, F8, lo mismo. Las negras van a intentar crear aquí una red de mate, a ver si suena la flauta y tienen algún tipo de posibilidad de crear algún tipo de amenazas. Lo que pasa es que parece muy complicada. Dama G4 jaque, sostiene el peón de G3, rey C6, poco más podíamos hacer si no hay un caballo de 6 y comemos la torre, o la calidad. Caballo de 6, amenazamos la torre, torre F8 a F6, caballo de 4 jaques. Fijaros que caballo sosteniendo el peón de C2 y centralizado y en muy buena posición. Rey B6. Y ahora simplemente la jugada torre E2 proponiendo un cambio de torres. Evidentemente, cuantas más piezas cambia el blanco, menos posibilidades va a tener el negro de crear una red de mate en el flanco de rey. Por eso se juega torre F1 jaque, rey G2 y ahora caballo C6. Otra posibilidad era intentar mover la torre por la primera fila para llevar la torre de sexta a la primera fila también. Es decir, tener las dos torres en la primera fila. Para intentar hacer algún jaque, algún ataque de mate. ¿Qué pasa? Que después de la jugada torre A1, un torre E6 es demoledora también. Por tanto, aquellas personas que habéis pensado en la jugada torre A1, torre B1, torre C1, manteniendo la torre en la primera fila para doblar, para meter otra torre aquí, pues no es posible por la jugada torre 6 que perdería otras firmas. Por lo tanto, las negras se tienen que conformar con caballo C6 intentando cambiar este poderoso caballo blanco de D4. El problema que tiene es que sigue simplificando piezas. Más ventaja por parte de las blancas. B por C6, C3. Simplemente, bueno, pues intenta controlar la casilla de 4 y va a intentar expansionarse en el flanco de dama con los peones. Torre 1 a F5, bueno, una jugada que intenta evitar un dama de 7, que la dama se cuele. B4, no es problema, las blancas no tienen prisa con estar controlando de que no hay posibilidades de mates, ya van a ganar la partida. B4, controlan la casilla C5 y esa es la intención, aparte de controlar la casilla D4, esa es la intención de la jugada C3. Rey B7, bueno, a la expectativa, a la espera, a ver qué es lo que ocurre. Dama G7 jaque, rey F7 y nos comemos otro peón de H6. Si las negras los tapan, van entonces a permitir la penetración de la dama, generando gran cantidad de problemas a las negras. Si alfil C7 va a venir la otra torre, ¿de acuerdo? En un momento determinado, no ahora. Es decir, si las negras jugaran alfil C7, en un futuro, las blancas estarían amenazando un torre 7. No ahora. Cuidadito, porque hay un torre F2 e incluso recibiríamos mate. Pero sí que podríamos intentar hacer un H4, abrir un agujero para luego jugar un torre 7. Bueno, torre F7, las blancas capturan el peón y ahora ya sí que con dos peones pasados, ligados, muy difícil parar todo esto. Alfil C7, dama E3. Hecho una vez el daño, comido los peones, pues ya podemos defender aún más la posición de las blancas. Alfil B6, D4, bloquea la gran diagonal, alfil C7. En este caso lo que más les interesa a las blancas es colocar los peones en casilla negra para restringir el juego de alfil. H4. No solamente empezamos a mover los peones para coronar, sino que además abrimos una ventana al rey blanco para escapar. A5, cambiamos un peón débil aislado por uno que no está aislado, por lo tanto uno fuerte, compensa en este caso. Sin embargo, las negras, en lugar de cambiar, estratégicamente es correcto, pero más simplificamos, juegan una 4 con el idea de a ver si en algún momento determinado las negras se pueden comer este peón. Obviamente, complicado. Dama de 3, torre F1, B5. La idea era precisamente intentar doblar las torres en la primera fila, pero después de esta jugada B5 demolemos la posición negra del flanco de dama. Torre de 1 F6, hay que volver a defender la posición del rey. Rey por C6, a lo que las blancas juegan dama A6 jaque, alfil B6
dama A4 jaque, es decir, se ha zampado otro peón más. Rey B7. Poco a poco los peones negros van desapareciendo. Y además, para encima, hemos dejado al rey negro sin defensas en cuanto a peones. Solamente van a poder defenderse con piezas. Se puede decir que las negras, el rey negro, está en pelotas. Torre F8. Bueno, después de la jugada dama E8, empieza a haber ya un torre 7 jaque. Las negras intentan expulsar la dama jugando un torre F8. Pero después de la penetración torre 7, sin miedo ya que las negras penetren en la segunda fila, porque tenemos para eso la escape de H3, pues juega un torre 7 jaque. Bueno, alfil C7, dama B5 jaque. Otro peón más que nos podemos comer, pero es que aparte de eso, las blancas ya empiezan a generar una serie de amenazas realmente fuertes. No podemos ir a C8 por dama D7 jaque. Por ese motivo, las negras, en lugar de mover el rey, es que no hay muchas más casillas, porque ir a 7 y ir a 8 es perder un alfil más, deciden jugar un torre B6, pero ahora la torre de F8 queda indefensa. Invito ahora a que las razonéis un poco cómo las blancas pueden conseguir el remate final ganando la partida. Si no lo veis bien, parad el vídeo e intentar ver la forma eficiente de ganar la partida, sin necesidad de dar mate. ¿Lo habéis visto ya? ¿Sí? Bien, la jugada es torre por C7. Fijaros cómo la torre de F8 está indefensa. Si las blancas, después de jugar un torre por C7, cuando las negras intenten comer en C7, dama C5 jaque y nos comemos la torre de F8. Después de esta jugada, evidentemente y con buen criterio, no hay forma de salvar la partida y Nakamura decide abandonar la partida y entregar el torneo Lindores del 2020 a Dubov. Tremenda paliza por parte de Dubov, que no dejó ningún tipo de opciones a Nakamura, especialmente porque Nakamura se empeñó en realizar una ruptura en esta posición de 5, abriendo toda la posición instructiva de por qué motivo hay que enrocarse pronto en la apertura. Pues bien, hemos llegado hasta el final de este torneo. Si les ha gustado la partida, pues suscribiros. Es gratis, totalmente gratis. También os podéis registrar en la página chess.com y buscar Estudia Ajedrez, donde os podréis introducir directamente para jugar partidas de ajedrez con otros compañeros. Os dejaré en la descripción el enlace para entrar ahí y jugar. Y, por supuesto, suscribiros, como digo, dar a la campanita para no perder ningún vídeo. Y tenéis también las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, la página web estudiaajedrez.com. Ha sido un placer. Nos vemos, pues, en el siguiente de los vídeos de Estudia Ajedrez. Hasta la próxima.